Muy bien. A continuación vamos a seguir con la charla de Carolina Cruz Neira. Bien, vamos a conectar con ella. Buenas tardes, Carolina. Hola, buenas tardes, o para mí buenos días, que aquí son Buenos días las para ti, 11, así es. las 11 de la mañana. Así es, la doctora Neira conecta con nosotros desde Estados Unidos, bien, y le agradecemos muchísimo su participación en este evento. Es en verdad un placer y un honor, ya que ha sido uno de los íconos de la realidad extendida en todo el mundo. Bien, Gracias. quiero, antes que nada, comenzar esta charla eh, brevemente comentando un poco de la trayectoria de nuestra ponente. Bien, un momentillo, por favor, que lo tenemos por aquí. Yo, bueno, lo que comentaba esto de las tecnologías que al final, por mucho muy hábil que a veces pensemos que somos, vale, muy bien, nos cuesta un poquillo. Bien, pues para empezar, agradecer la participación a Carolina Cruz Neira. Bien, quiero comentar un poco de su trayectoria profesional, que realmente es fascinante. Ella es ingeniera informática, investigadora. Actualmente es catedrática de Ciencias de la Computación en la University of Central Florida. La doctora Cruz Neira es pionera en las áreas de realidad virtual y visualización interactiva, habiendo creado varias tecnologías que se han convertido en herramientas estándar en la industria, el gobierno y la academia. También es conocida mundialmente por ser la creadora del sistema de realidad virtual CAPE. Ha dedicado parte de su carrera a transferir los resultados de sus investigaciones al uso diario, encabezando varias iniciativas de código abierto para difundir y hacer crecer las tecnologías de realidad extendida. También ha liderado iniciativas empresariales para comercializar los resultados de sus investigaciones. Ha hecho, sin duda, una importante labor de transferencia del conocimiento. También es reconocida por haber fundado y dirigido centros de investigación y empresas de realidad virtual muy exitosos. Es considerada una de las principales mujeres innovadoras en realidad virtual y una de las 3 mayores mujeres visionarias en este campo. Ha sido invitada por varios gobiernos para asesorarles sobre la manera en que la realidad virtual puede ayudar a dar a las industrias una ventaja competitiva que conduzca al crecimiento económico. Ha recibido sin duda por toda su fascinante trayectoria varios premios y reconocimientos por sus contribuciones al sector de la realidad extendida y reitero, es un auténtico placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Cuando quieras comenzar, adelante, Carolina. Vale, estaba comentando a Pepe a ver que me diga si todos los que están ahí escuchando son así gente más jóvenes o profesionales, porque todo depende un poquito cómo hable yo. Si hay mucha gente joven que están tratando de abrirse camino, puedo hacer algunos comentarios de ese tipo. Pero de todas formas, creo que tenemos un poquito de tiempo al final de la presentación para charlar y hablar de los temas que a cada uno le interese más. Así es que déjame que ponga mi pantalla rápidamente. Eh, a ver, share screen. Vamos a compartir esta. Ahora yo os comento que no os riáis mucho de mi traducción al español, porque normalmente yo hago todas estas cosas en inglés y me atreví valientemente a dar esta presentación en español. Así es que vamos a ver cómo va la situación. Déjame que me ponga esta, que me arregle un poco la pantalla para ver lo mismo que veis vosotros y así vamos poco a poco. Pues yo he preparado hoy una charla que es un poquito como mis ideas en este momento de cómo van las cosas en el área de realidad virtual y realidad aumentada y XR y todas estas cosas.
Y empiezo un poco pues comentando dónde empecé yo, porque mucha gente se cree que realidad virtual empezó en el 2012 cuando apareció el Oculus Rift, pero realidad virtual lleva mucho, mucho más tiempo y hay muchas personas como yo que llevamos muchísimos años tratando de hacer esta tecnología de más accesible y de uso más fácil. Yo personalmente me encontré con esa tecnología en 1991, hace ya casi 30 años, hace ya mucho. Yo era muy joven, acababa de llegar a Estados Unidos y tuve la oportunidad de ir a una exposición que se llamaba Tomorrow's Realities en la conferencia SIGGRAPH y fue donde por primera vez vi realidad virtual. Y yo creo que como todo el mundo, la primera reacción que tuve cuando lo vi, y ahí tienes una foto de una de las cosas que se estaban enseñando. Lo primero fue, wow, ala, madre mía, esto es genial, hay que ver, qué interesante, qué diferente, no sé ni lo que me pasa de lo como lo estoy viendo. Pero como yo ya venía aquí un poco con mente de a ver cómo me abro camino investigando, empecé en la misma exposición, regresé varias veces a probar todas las demostraciones que había allí en la exposición y me puse a empezar, me empecé a dar cuenta de que, por ejemplo, en esa época todo era basado en cascos y los ambientes, aunque había algunos colaborativos, eran demasiado, no sé cómo decirlos, austeros, muy vacíos, no, no había ningún tipo de interacción social con nadie. Se encontraba uno como muy solo en los ambientes virtuales, que hasta incluso hoy también se encuentra en general uno bastante solo, porque no eres tú. Yo hago cosas, por ejemplo, en Alt Space VR y y todas esas plataformas que hay, y no somos nosotros, son unos caracteres, unos, como no sé cómo se dice en español, unos cómics que no somos nosotros. Y mi primera observación principal sería, yo quiero traer a mis amistades aquí, quiero trabajar, la gente con la que yo trabajo, quiero tener la oportunidad de compartir y estar todos aquí juntos en este espacio virtual. ¿Cómo se podría hacer eso? Otra cosa también que me di cuenta enseguida es, bueno, tengo esto puesto en la cabeza y no sé lo que está pasando alrededor mío por como soy una chica, yo qué sé, a lo mejor anda uno por ahí por el suelo tratando de mirar debajo de mi falda, yo qué sé, y hay cables, y hay sillas, y hay cosas, y me daba así también como un poco de un poco de miedo de moverme mucho, porque además me daba la impresión de que la gente se iba a pensar que era un poco tonta si andaba moviendo los brazos y haciendo cosas raras y estaba como un poco retraída de cómo moverme yo en realidad virtual. Y, y también pues decía, bueno, son los jueguecitos y todo eso está muy interesante, pero ¿qué más se puede hacer con esta tecnología? Y en fin, eso fue en verano, más o menos julio o agosto del 91, y me dejó con mucha impresión a mí esa exposición y entonces pues ya en el camino de regreso, que me acuerdo que fuimos en coche desde Chicago hasta Dallas, que fue mucho ir, pero en esa época yo era estudiante muy pobre, entonces íbamos lo menos 7 u 8 estudiantes, todos alquilamos un coche juntos, íbamos todos ahí apelotonados en el coche y les di el rollo a todos mis compañeros en el camino de vuelta de Dallas y empecé a pensar, pues esta tecnología tiene futuro, pero necesita algo que sea más social o sociable y algo que nos haga más humanos, que podamos traer lo que nos identifica como humanos, que es la habilidad de comunicarnos los unos con los otros, no solamente comunicación verbal, sino también la comunicación con nuestros gestos, nuestras posturas, las expresiones de la cara y además que tenía que haber muy buenas posibilidades de aplicaciones fuera de entretenimiento, fuera de cosas de juegos y todo esto. Entonces, lo primero que hice, bueno, a ver, vamos a definir yo en mi cabeza para entender esto bien, cómo definiría yo lo que es realidad virtual. Entonces empecé a darme cuenta que la gente llamaba realidad virtual
a cosas que eran mundos que se generaban completamente dentro de las computadoras, mundos que eran completamente digitales. Luego había otro grupito de gente que llamaban a realidad aumentada o augmented reality a mundos digitales que lo que hacen es ampliar o en cierta forma mejorar o incorporar más información a la realidad. Pero yo me di cuenta que esas dos cosas no son separadas, no son dos disciplinas apartes, ni son dos tecnologías apartes, porque en realidad lo que estamos buscando es una tecnología que nos dé una experiencia para esos usuarios. Y es una experiencia que tiene que estar al servicio de lo que esos usuarios estén haciendo en el contexto de la aplicación, el contexto donde ellos se encuentren físicamente y qué expectaciones tengan ellos de esa tecnología. Entonces yo cuando a mí me oís hablar, que a veces, muchas veces me oís hablar, yo digo VR o realidad virtual, no os digo la definición clásica de realidad virtual, digo la gama completa de tecnologías que nos dan cualquier tipo de experiencia, tanto si nos aíslan del mundo real como si nos mezclan y nos mejoran un poco el mundo real. Para mí, yo no hago diferencia ni VR, ni AR, ni XR, ni la R. Todo para mí es la misma tecnología en función de esa experiencia que estamos tratando de darle al usuario. Entonces, cuando piensas de esa manera, lo siguiente que viene es la siguiente pregunta. Cuando hablamos de esta tecnología, inmediatamente todo el mundo piensa a cascos o headsets en inglés. Pero yo creo eso que nos limita muchísimo, nos limita mucho, 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 porque estamos pensando el concepto de lo que es esa tecnología con la implementación específica. Es como si dijeras, que yo se lo digo también muchas veces en mis clases, cuando doy clases aquí en Estados Unidos, es como si dijeras, oh, podemos hacer tecnología que nos transporte a través del planeta y de repente toda esa tecnología se reduce a motos. Entonces, si queremos transportarnos de Estados Unidos a España en moto, ya me diréis cómo vamos. No puede ser, porque la implementación del concepto de transportarnos alrededor del mundo tiene muchas implementaciones. Tiene motos, tiene coches, tienes aviones, tienes barcos, tienes trenes, muchas, muchas cosas. Y así es como hemos, en cierta forma, conquistado la forma de movernos alrededor del mundo. En este momento, en realidad virtual, nos estamos limitando muchísimo porque estamos confundiendo lo que es el concepto de la tecnología de realidad virtual con la implementación de ese concepto. Y hasta que no entendamos que esas cosas no son lo mismo, no vamos a poder innovar, no vamos a poder movernos adelante. Yo siempre le digo a la gente, realidad virtual es la tecnología que nos permite ir allí donde sea allí. Allí puede ser una aplicación tipo museo, donde nos llevan a los tiempos antiguos y tenemos una experiencia de vivir en una época histórica de la humanidad. Allí puede ser un sistema biológico donde entendemos las reacciones químicas y moleculares. Allí puede ser ir a una ciudad nueva que nunca hemos ido y tenemos una realidad superpuesta que nos ayuda a encontrar los sitios a los que queremos ir o nos ayuda a comprar, pero no es la implementación física de esa tecnología. Y de eso lo tenemos que tener siempre muy, muy claro si queremos de verdad hacer algún tipo de innovación. Para los que no sabéis qué es el CAVE, aquí tenéis un vídeo que os he puesto. Este es el cave que hemos hecho más recientemente. Es una habitación de aproximadamente 4 metros por 4 metros por 4 metros. Tiene 28 proyectores. Cada pantalla tiene 8 proyectores y hay 2 o 3 más auxiliares para ciertas cosas que hacemos. Tiene un cluster, que no sé cómo se dice eso en español, un grupo de workstations, ay, por Dios, el español a veces me lío, de computadoras. Y como veis, pues estas personas están discutiendo un proyecto que hicimos para el diseño de un pabellón en un zoológico en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma.
Y como veis, pues las personas van al cave, están teniendo un comentario, tienen unos problemas con esos árboles que tienen miedo que la gente tropiece con ellos. Y aquí tenéis, por ejemplo, el diseñador, tenéis el director del zoológico y tenéis una de las personas que trabajan en el zoológico que se encargan de cumplir todas las normativas de seguridad para los visitantes del zoológico. Y como ves, pues están teniendo una discusión muy natural, como si de verdad estuvieran allí en el zoológico, se ven unos a otros, apuntan, comentan y hasta incluso pues ves, como decía yo antes, sus gestos, sus posturas y todo eso y ves si más o menos están todos teniendo algún tipo de acuerdo en las discusiones que están haciendo. Yo, a partir de ese momento, cuando hice el cave inicialmente se mostró en 1992, o sea, también hace ya casi 28 años. Y aquí esa foto que está ahí en blanco y negro, veis cuando se enseñó por primera vez en la conferencia SIGGRAPH, veis las colas que se formaron. La enseñamos durante 4 días y había gente esperaba 5 y 6 horas en cola para poder entrar simplemente a 3 o 4 minutos de experiencia. Pero yo creo que la contribución o el impacto principal que tuve yo con el CAVE fue que todas las personas, todos los investigadores a través del mundo, como que se les abrió un poco la mente y se desenganchó el estar siempre pensando alrededor de cascos, porque en los años siguientes, cuando salió el CAVE, salieron muchos sistemas que en cierta forma estaban inspirados en el CAVE. Salieron los Immersadesk y Workbenches, que es la foto de abajo del todo, que son mesas en 3 dimensiones, mesas interactivas en 3 dimensiones. Salieron los reality centers, que es la foto a la derecha en el centro, estos sistemas con curvatura para hacer, como veis ahí, reuniones de equipo, discusiones de grupo. Salieron también, por ejemplo, los Power Walls, que es la foto de arriba del todo, que son pantallas que tienen una densidad de píxeles muy alta para aplicaciones, como veis en este caso, de tipo ver terreno con mucho detalle. Y parece que el mundo como que se animó un poco a explorar este campo, no solamente con cascos, pero ver qué otro tipo de tecnología se podía inventar en cierta forma para dar esa experiencia en el contexto en que esa experiencia era necesitada y también con el tipo de data que se tenía que usar para esas experiencias. De ahí yo siempre digo que hubo una serie de años perdidos porque a partir del 2000 o desde 2001 se dejó de hablar de realidad virtual en el público. No sé con la conexión de red si podéis ver las fotos que esta pantalla os está pasando, pero del 2001 al 2012 la mayoría de los avances que se hicieron en realidad virtual, sobre todo en industria, se hicieron a través del CAVE. Empresas como Airbus, empresas como muchas de las empresas de coches, Daimler-Benz, Volkswagen, General Motors, and many others, empresas de tipo farmacéutico, empresas de tipo construcción y arquitectura, a muchas universidades. La mayoría dijéramos, del progreso de realidad virtual se hizo a través del uso de Caves. Esta última foto que tenéis aquí es reciente, de la empresa Royal Caribbean, que es una de las empresas más grandes de cruceros. Utilizan el Cave para tratar de mejorar la experiencia de los que van a hacer los cruceros, desde el momento que llegan a chequearse en el crucero, mientras están en el barco y también cuando salen del barco, qué tipo de experiencias se les puedan dar. En muchos de esos años, la gente se pensó que el campo de realidad virtual en cierta forma estaba muerto, que no estaba pasando nada, pero estaba pasando muchísimo. Lo que pasa es que no estaba en la prensa ni ningún tipo de medio público, porque muchas de estas cosas se consideraban competitivas para las empresas y lo tenían en cierta forma en medio
secreto. Entonces, el público en general pasamos unos años, como llamo yo, los años oscuros, como la época del medieval de la historia de la humanidad, esos años oscuros, qué cosas estaban pasando, pero no sabíamos mucho. Luego ya, por supuesto, en el 2012 ya salió Palmer con el Oculus, como todos sabemos, y desde entonces, ya lo sabéis, me imagino en España está igual, cualquier tipo de media, tanto de revistas como cosas en la internet, reportajes, documentales, está por todas partes. Ahora estamos completamente inundados de realidad virtual. Pero si veis aquí, seguimos otra vez, hemos vuelto otra vez a los años 80, donde todo se basa en cascos. La visión general de hoy en día que todo el mundo tiene de realidad virtual es más o menos esto. Tenemos una variedad tremenda de cascos, desde los muy accesibles hasta ya los que son un poco, dijéramos, pro, que desde algo así tipo Google Cardboard, que con tu mismo teléfono puedes hacer realidad virtual, o los cascos tipo Oculus Quest, que por $200 o $300, que me imagino que en España serán igual euros, hasta ya cosas más complejas como los HoloLenses o los Varjo, que ya estamos hablando de miles, pero en cierta forma poquitos miles, porque en mi época, cuando yo empecé, cuando hablábamos de realidad virtual, mínimo $1 millón para entrar en esta tecnología. Hoy en día, una cosa, un dispositivo se considera caro si cuesta más allá de $5 o $6,000 o 5 o 6,000 euros, ya se empieza a considerar caro. Pero si vemos a esta foto, pues ahora miramos a esta otra foto. Estos productos, ¿qué son? Para los que sois un poco jóvenes, a lo mejor no reconocéis muchas de estas cosas, pero esto que está aquí, por ejemplo, es el iPhone de VPL, el Fly Helmet de Virtual Research, el VFX One, que también tuvo mucho impacto, y otras cosas. Pero si miráis estas dos fotos juntas, estamos hablando 30 años desde la foto de arriba hasta la foto de abajo. Y sin embargo, si miramos a estas fotos, desde el punto de vista de la percepción pública, yo no veo ninguna diferencia. Estamos vendiendo hoy en día la misma imagen, las mismas expectaciones, el mismo entusiasmo que estábamos vendiendo hace 30 años. Y todo lo que ha pasado entre medias, ¿dónde está? Todo el trabajo que se ha hecho, todas las cosas que se han aprendido, todas las nuevas innovaciones que se han hecho además de cascos, ¿dónde están? No están en ningún sitio. El público en general no sabe muchas de estas cosas. Y para mí eso es muy preocupante, porque cuando nos ponemos a mirar cómo realidad virtual puede impactar la innovación, lo primero es que no podemos innovar si no sabemos lo que se ha hecho, si no sabemos lo que hemos aprendido, si no sabemos en lo que se ha fallado en el pasado. Si ignoramos completamente o desconocemos estos 30 o 40 años de historia, se nos va a hacer muy difícil innovar, porque muchas de las cosas que pensamos, esto es nuevo, esto nadie ha pensado de esto, esto no lo ha hecho nunca nadie, a lo mejor lo llevamos haciendo esto ya 25 años. Y a mí me pasa eso muchas veces. Aquí, por ejemplo, tenéis muchas fotos, estos son todos proyectos míos a través de los años. Ahora está todo el mundo, digital twins, no sé cómo se dirá eso en español, gemelos digitales o algo así. No sé cómo lo diréis. Eh, pues aquí arriba del todo ves un par de fotos. Estas fotos son del año 1999 y estábamos haciendo Digital Twins en 1999. Por ejemplo, la gente habla de Data Analytics. ¿Cómo decís eso en español? Analítica, datos analíticos, no sé cómo lo llamaréis en español. Pero también lo mismo, eso ahora es el furor. Llevamos 3 o 4 años que andamos todos locos con los Data Analytics. Pues estas fotos que tenéis aquí arriba, por ejemplo, son de alrededor del año 2000, 2001. Estamos hablando hace 20 años y ya estábamos haciendo Data Analytics en realidad virtual.
Por ejemplo, entrenamiento y training y esto y lo otro, pues aquí tenéis Specialized Training. Esto es un sistema que hicimos para entrenar los colegios estos tipo profesional, no universidad, no sé, no me acuerdo cómo se llaman en España, me perdonáis, porque yo hace ya 30 años que estoy fuera de España, pero para en mi época se llamaba preparación profesional, ahora no me acuerdo cómo se llamará ahora, pero esto es para entrenar a personas que se especializan en soldaduras. Y esto también lo estábamos haciendo ya hace más de 10 años. Por ejemplo, aquí en el centro veis un proyecto. Estos son unas excavaciones arqueológicas en el país de Omán, en el Oriente Medio. Y estamos trabajando con un grupo que lleva unas excavaciones de la UNESCO. Y como veis, cuando vas al sitio, tenemos una serie de markers. Ay, me perdonas otra vez, es que no hablo nunca español y se me olvidan las palabras. Ponemos estos señales dentro del parque arqueológico y si tú llevas tu teléfono, como veis aquí, esta persona lleva su teléfono, cuando encuentras una de estas señales a través de la aplicación que tenemos, a través de realidad aumentada, ves encima de las ruinas, ves más o menos cómo era eso antes en la época correspondiente al periodo de estas excavaciones. Y esto llevamos haciéndolo ya a más de 10 años, por ejemplo. Aquí un poco a la derecha, en la parte de abajo, veis equipos trabajando remotamente. Este es un proyecto que hicimos o que llevamos haciendo con la empresa John Deere desde más o menos 1998, chicos. Aquí tenéis, esta es una colaboración, son 4 grupos, porque son los 3 que veis aquí, más el cuarto, que somos nosotros que estamos de cierta forma haciendo la foto, y somos un equipo que está en Estados Unidos, un equipo que está en Alemania, un equipo que está en Japón y el otro equipo, ahora en ese momento no me acuerdo en qué otro país está. Y estamos haciendo una revisión de un nuevo diseño de ingeniería. Las partes principales, por cuestiones de confidencialidad, no están en las fotos, pero este tipo de proyecto de realidad virtual, la empresa John Deere pues ha estado experimentando con él, ya os digo, desde 1998. En fin, y muchas otras cosas que veis aquí en esta imagen que tiene muchas cosas. También hasta incluso en el área de arte y de las humanidades hay muchos proyectos que hemos estado haciendo a través de los años. Por ejemplo, estas dos fotos en el centro de un poquito de sombra azul. Esto es una documentación inmersiva de los eventos del ataque del 11 de septiembre en el 2001 aquí en Estados Unidos. Cuando pasaron los ataques aquí, nosotros teníamos un proyecto en ese momento teníamos un proyecto para hacer como una experiencia inmersiva del contraste que hay aquí en Estados Unidos entre la vida urbana y la vida rural. Sin embargo, cuando pasó los ataques del 11 de septiembre, la empresa que nos estaba fundando nos permitió cambiar el proyecto y hacer una documentación sobre ese evento en base a lo que habían experimentado los sobrevivientes. Entonces nosotros nos fuimos en octubre a Nueva York y con la ayuda del mayor Giuliani, que aquella época, no sé, los que os acordéis, coordinó muy bien todo lo que pasó después del ataque. Trabajamos con todos los cuerpos de emergencia y con todos los sobrevivientes que quisieron hablar con nosotros. Y ellos nos narraron sus propias experiencias, los que estaban dentro de las torres, los que estaban en la calle, los que estaban en los subterráneos donde estaba el metro y personas vecinos que vivían por esa zona. Y creamos como un documental en realidad virtual. Y estoy hablando del 2001. Las dos fotos de la derecha fue
un experimento que hicimos y hemos hecho desde entonces, hemos hecho varios más, ya no experimentales, pero ya producciones, de cómo introducir realidad virtual en un teatro, en una obra de baile. Yo cuando estaba en Alicante bailaba ballet y estaba sacándome el título profesional de ballet clásico en el Conservatorio de Alicante y siempre he estado he tenido mucho cariño a todo lo que sea de arte y de baile. Y aquí, por ejemplo, hicimos una producción completa donde no hay decoración de escenarios, hay decoración virtual del escenario. Veis a los bailarines, llevaban en ciertos momentos, llevaban ellos mismos las gafas 3D para poder ellos ver dónde estaban los elementos en 3 dimensiones. Les instrumentamos la ropa para que nosotros podíamos detectar sus movimientos y dónde tenían sus brazos, sus piernas, la cabeza, para nosotros también controlar los elementos virtuales para poder hacer en esa forma la coreografía. Esto se hizo en el 2002. Eh, Arriba veis, por ejemplo, un modelo muy detallado de la Catedral de Siena. Eso lo hizo mi marido, que estoy casada con el doctor Dirk Reiners, que es del grupo Fraunhofer de Darmstadt, en Alemania. Y esto lo hicieron ellos también alrededor del año 2000. Un ambiente virtual, como podéis ver, de una calidad que si os lo enseño sin deciros la fecha, os creéis que es un proyecto muy actual. En fin, y otras cosas. Como veis, esto a mí me preocupa muchísimo porque tanto como mi trabajo, hay muchísimas personas que han hecho trabajo similar en los últimos 30 años que hoy en día no se está tomando en cuenta. Y a mí me preocupa mucho porque veo que el mercado actual en realidad no se está enfocando en cómo innovar de forma verdadera, cómo realmente podemos hacer un cambio en nuestra sociedad a través de esta tecnología. En cierta forma estamos repitiendo lo que ya se ha hecho y no estamos teniendo en cuenta muchas de esas cosas y cómo podemos seguir adelante, no simplemente repetirlo. A mí me molesta muchísimo lo que yo llamo talla única para VR, porque la talla única, que es el casco, no sirve para todos. Hay que entender muy bien dónde la realidad virtual encaja, dónde tiene sentido y en qué forma. Aquí veis, por ejemplo, muchas fotos donde son ambientes de realidad virtual, pero según lo que estas personas tengan que hacer, se necesita un dispositivo muy diferente. Y en este momento nos estamos todos centrando en la foto de la izquierda. Las fotos de las otras 3 fotos no, en realidad hay muy pocas personas que piensen de esa manera. Para mí es súper importantísimo que no eliminemos la interacción social y el trabajo en equipo en las situaciones en las que sea, por supuesto, muy necesario. Aquí tengo 3 vídeos, a ver si van bien a través de la internet. Este de aquí de la izquierda a mí me encanta porque es un uso de la tecnología muy simple, pero mantiene esa interacción social, esa relación, ese amiguismo que tenemos sobre todo en los niños. Y es una plataforma muy sencilla. Aquí, como veis, están los niños muy sencillos. Tienen un teléfono con uno de esos palitos para hacer selfies y les han puesto una serie de señales en el suelo del gimnasio y es una clase de ciencias. Y según la señal que tengan, pues veis, tienen dinosaurios, tienen flores, no sé qué, pero aquí veis los niños haciendo lo que los niños hacen en el colegio. Están juntos, se empujan unos a otros, se ríen, dicen, a ver, ves a esto, ves aquello. Y esa interacción social es muy importante. Y aquí, por ejemplo, no hace falta un casco. Esta plataforma es tan sencilla, relativamente no muy cara, fácil de usar, cumple el propósito que necesitamos para esta tecnología. Entonces, ¿para qué nos vamos a hacer una cosa más complicada? Aquí está, aquí lo tiene. Los maestros de ciencias pueden hacer todas sus clases de ciencias como ellos quieran y como ellos les gustan, y ahí están los niños perfectamente disfrutando y aprendiendo.
Aquí hay otro que también me gusta mucho, que voy a parar un momento. Este es un autobús que se desarrolló con el apoyo de la empresa Lockheed Martin y lo que hace es lleva a los niños a un viaje a través de Marte. No sé si alguno de vosotros habéis visto este proyecto. Lo que hacen con este autobús, trazan una ruta en el ambiente real que encaja con la ruta que se va a seguir en Marte. Y entonces los niños, según van en el autobús, por la ventana van viendo Marte, se van a Marte mientras están en el autobús. Lo bueno que tiene es que lo mismo, como están en el autobús, es como si van de excursión. Lo mismo da que se vayan de excursión a Sevilla que se vayan de excursión a Marte. Ahí tienes no sé, una madre o la maestra, como haría normalmente en una excursión, haciendo las fotos. Aquí están lo mismo, los niños todos apuntando, todos excitados, todos, wow! Pero ellos están tranquilamente en el autobús y están en Marte, están de visita en Marte. Y aquí tenéis otro, que esto es un proyecto nuestro para tratar esto es un experimento que estamos haciendo con una escuela de medicina aquí en Estados Unidos, para tratar de reemplazar los laboratorios de cadáveres para cuando tienen que aprender anatomía. Hemos hecho una mesa virtual. También nos ocupamos mucho de cosas que tienen que ver con el costo y la facilidad de uso. Esta ya veis un poquito un vídeo un poco antiguo. Y esta mesa, por ejemplo, en este momento no estamos seguros, pero si fuera a lanzarse de tipo comercial, se vendería aproximadamente por unos $5,000, que comparativamente a otras mesas que hay en el mercado que cuestan de 80,000 a 100,000 dólares, pues como veis sería una cosa muy económica para las escuelas de medicina y hasta incluso para los colegios, para enseñar a los niños. Y como veis, todo esto son ejemplos de aplicaciones que funcionan muy bien para la situación en la que estamos necesitando. Rápidamente ya para ver si llegamos al final, otra cosa que a mí me preocupa mucho es tratar de buscar algún tipo de forma que las plataformas sean muy fáciles de ponérselas y que estén integradas en nuestro mismo ambiente. Por ejemplo, estas son las gafas en Real, que nosotros estamos acostumbrados, pues no sé, a llevar gafas de sol, gafas de LED, pues las gafas de realidad virtual no interrumpen nuestra vida normal. Y también tenemos que tener en cuenta cómo controlamos ese foco de atención durante las experiencias. Todos hablamos de virtual reality, de realidad virtual en los colegios. Aquí tienes, por ejemplo, a la izquierda, cada niño está en una dirección, están haciendo cosas, no se sabe, el maestro no está muy seguro si todos están haciendo o mirando lo que tengan que mirar. En la foto de la derecha veis que están todos más enfocados y más poniendo atención a lo que se tenga que poner. Como os he comentado, hacemos muchas cosas relacionadas con las operaciones, el mantenimiento y las finanzas que tiene que ver para hacer decisiones de realidad virtual. Parte de nuestras investigaciones se enfoca mucho en esto, tratar de ver cosas que sean simples, que minimizar el tipo de componentes que puedan fallar, tratar de evitar tecnología que sea muy frágil y muy cara para que se pueda usar de forma muy general. Eh, y evitar cosas que el coste de la tecnología sea lineal en base a los estudiantes. A mí me preocupa mucho también que no sabemos mucho sobre la exposición prolongada de los cascos, especialmente en niños y personas. Por ejemplo, en ese momento estamos haciendo proyectos con médicos que se encargan de mujeres embarazadas y estamos teniendo bastante obstáculos eh, porque no hay información de si realidad virtual tiene algún tipo de impacto en mujeres embarazadas. Y por supuesto, todos tenemos el problema del contenido y qué plataformas hay para desarrollar contenido. Mis esfuerzos hoy se enfocan principalmente en tres cosas: siempre incorporar la interacción social y el trabajo de equipo en realidad virtual. Ahí veis un colegio, estos son de tercero de primaria, no sé cómo se llamará ahora en España. O también aquí a la derecha veis un grupo de una petrolera trabajando en conjunto. Entender ese contexto de uso y cómo esta tecnología nos ayuda a innovar. Rápidamente, la gente me pidió que hiciera un cave que fuera consumer.
y lo hicimos. Si queréis saber de ello, está aquí abajo, lo veis, videnvr.com. Este es el Consumer Cave, que ahora con la pandemia la comercialización está un poco parada, pero lo podéis ver un poquito si os interesa. Y aquí veis básicamente la visión de contexto de uso. Esta es la misma aplicación, pero según el contexto y a la situación, esa aplicación se le presenta de forma diferente a los usuarios, desde presentar la aplicación en una situación de clase a una situación de aprendizaje más de manos a la obra, dijéramos, o aquí con el HoloLens, si son los estudiantes, por ejemplo, revisando la materia ellos en sus casas o en sus dormitorios, o un grupo de médicos abajo a la derecha tomando algún tipo de decisión o revisando algo antes de una cirugía, o por ejemplo a la izquierda, el médico entrenando un poco al paciente y a su familia sobre algún tipo de condición que tenga el paciente. La aplicación es la misma, no es código diferente ni es nada diferente, solo que se presenta de forma diferente según la situación en la que nos encontremos. A veces la gente me pregunta qué tecnologías sigo. Yo me encantan mucho las tecnologías que no son puestas en el usuario, son tecnologías aparte. Sigo mucho lo que se llama Room VR, las tecnologías que nos permiten convertir cualquier habitación en un ambiente virtual. Sigo mucho la tecnología de LED walls, sobre todo los materiales más flexibles, como los que veis aquí abajo. Y estamos un poco poniendo atención a las lentillas virtuales también, a ver cómo va la cosa. Ya para completar, cosas que a veces pienso de vez en cuando. Yo hoy en día creo que estamos lanzando productos de realidad virtual al mercado demasiado pronto. Aún no sabemos muy bien para qué son y cómo sirven y no tenemos contenido, lo cual causa que muchas veces, en la mayoría de las situaciones, la gente fuerza los problemas a la plataforma que tienen, en vez de usar que los problemas guíen el diseño y la selección de la plataforma. Para mí eso es un problema tremendo en realidad virtual y hasta que no entendamos eso como una comunidad global, no creo que vamos a hacer una innovación de verdad seria y permanente. También otro problema muy grande que tenemos hoy en día, como las plataformas son muy asequibles, todo el mundo se cree que porque pueden escribir 4 scripts en Unity y Unreal, son expertos en realidad virtual. Hay muchísimo conocimiento y muchísima maduración profesional que hay que tener para desarrollar aplicaciones virtuales que de verdad funcionen, que no pongan a los usuarios enfermos y que de verdad utilicen todo ese conocimiento de una forma, ¿cómo se dice?, segura y efectiva. Ok, las expectativas andan siempre por todas partes y todo el mundo se espera unas cosas, unos milagros, no sé, unas fantasías que desgraciadamente no se pueden hacer y ahí siempre se desilusiona mucho la gente cuando les das unos resultados que no encajan con esas expectativas. Eso es un problema también muy grande. Pero en fin, yo personalmente me he dedicado toda mi vida, mi carrera a eso y sigo en mis 13. La realidad virtual es una fuerza de cambio, es una fuerza de innovación y sí me gustaría que esta segunda vez que estamos de vuelta con ella, que lo hagamos bien hecho y que se quede ya como una tecnología permanente y que en un futuro que ni siquiera nos demos cuenta, igual que hoy en día no nos damos cuenta que hay una nevera en la cocina, pues igual tenemos una cosa de realidad virtual y no nos damos ni cuenta. Y con eso ya os dejo con esta visión toda muy diversa de lo que yo considero el campo de realidad virtual. Y si me queréis localizar, ahí tenéis mi email. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carolina. Sin duda ha sido muy interesante conocer pues este trayecto de la historia y desarrollo de la realidad virtual, pero sobre todo saber cuáles son los hitos, cuáles son esos aspectos a los que tenemos que prestar atención para precisamente que esta tecnología llegue ya para quedarse y quedarse bien. Tenemos algunas preguntas del público, si te parece bien. Sí, Las claro. ponemos aquí, te lo leo. ¿Crees que la miniaturización de los visores hasta convertirlos en simples gafas será una buena solución a los problemas que has comentado?
Sí, claro, esa es una posibilidad, una de ellos, pero de varias, porque por supuesto hacer los visores o cascos, como he dicho antes, algo que se convierta parte de nosotros, como unas gafas de sol que no nos molestan, las llevas y cuando necesitas las gafas de sol te las pones y cuando entras a un sitio pues te las quitas y te las pones en la cabeza o te las cuelgas así de la camisa o las metes en el bolso. Pero que ni te lo piensas, no es que te la tienes que poner, las tienes que encender y tienes que conectarlas al wifi y el cable que se te enreda, uy, no tengo batería. Mientras no resolvamos esos problemas, no vamos a poder de verdad, como digo yo, innovar. Gracias. Y tenemos más preguntas, Carolina. Ujú. Siguiente. Si parece que no hay una innovación clara respecto a los años 80, ¿qué podemos esperar de la realidad virtual para esta nueva década? ¿Cuáles son esos retos? Los retos principales es, vuelvo a repetir lo mismo, por una parte es la forma de la tecnología. Es, por ejemplo, yo ayer tuve que dar una charla parecida a esta en Alt Space VR. A mitad de charla, yo no sé por qué, mi casco se me desconectó de todo y tardé casi un cuarto de hora en volver a reconectarme y al final tuve que entrar a través del web porque no sé por qué no hubo manera de que el trasto funcionara. Y claro, ten en cuenta, si a una persona como yo, que además tengo mi marido, que también es un experto en realidad virtual, estamos los dos franquíticamente tratando de colocar el trasto y no hay forma, imagínate una persona que tiene conocimientos un poco más limitados. Eso para mí es un problema súper principal. La tecnología tiene que ser completamente transparente, completamente que no está, que la usas, ya te digo, como unas gafas de sol o como hasta incluso tu mismo teléfono móvil. Eso es una limitación. Contenido es una limitación grandísima, como todos sabéis, porque hoy en día la mayoría de los contenidos se desarrollan de forma, ¿cómo se dice en español? Hacer la aplicación para la persona que la necesita, pero luego si hay otra persona que necesita otra aplicación, aunque sea parecida, se la tienes que volver a desarrollar desde el principio. No tenemos un contenido intercambiable o un contenido compartido. Tampoco tenemos las herramientas de desarrollo de contenidos, porque tú no puedes pretender que, por ejemplo, unos maestros de colegio se pongan a desarrollar la próxima lección de física en Unity. Eso es imposible. O un ejecutivo de una empresa que tenga que hacer algún tipo de análisis de datos que se ponga a hacer ese análisis de datos en Unreal. Eso es imposible. Entonces, tanto el contenido en sí como las herramientas de desarrollo de contenido es otra limitación. Eh, la otra limitación es, por supuesto, lo sigo insistiendo, la visión tan estrecha que tenemos de lo que es esta tecnología. No son cascos y visores. Hay muchas otras cosas y tenemos que pensar de esa manera. No podemos forzar todas las aplicaciones, los problemas, las situaciones a los cascos, porque hay situaciones, como veis aquí en esta foto, donde los cascos funcionan estupendamente. La aplicación de la derecha, de la foto de arriba de la derecha, eso de trabajar en conjunto con un HoloLens o con un Magic Leap funciona de maravilla, estupendamente. Pero, por ejemplo, cuando estamos haciendo cosas que hay un consejo directivo, hay algún tipo de oficial político que tiene que venir, eh, gentes de disciplinas diferentes, pues un cave funciona mucho mejor porque tienen más interacción personal unos con otros. Y hasta que no entendamos eso, eso también nos va a limitar mucho esa innovación. Y por supuesto, entender muy bien lo que se sabe que funciona y no funciona de todos estos años que se ha hecho todo este tipo de investigaciones. También hay 500.000 publicaciones, tanto publicaciones científicas como artículos de prensa. Si uno lee los artículos de prensa de los años 90, lo que funcionó y lo que falló en los años 90, te pones a leer los artículos de prensa de hoy, lo que funciona y lo que falla, y son las mismas cosas. Entonces, ¿por qué estamos haciendo lo mismo ahora si ya sabemos que falló en los años 90? Y mientras no entendamos todas esas cosas, que todas están muy uh, inter, eh, interrelacionadas, no, no vamos a poder hacer progreso real, en mi opinión. Gracias, Carolina. También te quiero compartir algunos comentarios del público, pero yo creo que tus palabras nos han hecho reflexionar en un sentido positivo de cómo seguir un mejor camino
en esta industria. Por ejemplo, Francisco Giner, que nos comenta, el gran reto de los proyectos inmersivos es que sean asequibles mientras su percepción sea percibida desde el punto de vista de cada individuo de un colectivo. Sí. Y bueno, si tú quieres comentar algo al respecto. No, asequible, pero para mí asequible significa varias cosas. Asequible, por supuesto, está el coste, eso principalmente, pero asequible también desde el punto de vista que se pueda usar, que de verdad lo puedan usar, porque otro grupo que hemos hecho cosas, por ejemplo, recibimos un proyecto y pudimos distribuir más de 500 cascos a través de colegios. La mayoría de esos cascos realísticamente no se usan porque los maestros no pueden usarlos. Los maestros se lían todos, porque ya te digo, tienes que lanzar esta cosa, luego lanzar la otra, conectarlo de esta manera, conectarlo de aquella, que si la computadora se hace un crash, que si luego resulta que sale la parte visual, pero no sé por qué el sonido no funciona, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y para mí todo eso es parte de asequible, porque eso no puede ser, porque si no, los usuarios no tienen por qué andar con todos estos líos. Los usuarios lo tienen que coger, ponérselo o apretar el botón de encenderlo o lo que sea y allá va la cosa funcionando. Y hasta que no lleguemos a ese punto, no va a ser asequible, aunque monetariamente sea asequible, pero desde el punto de vista de uso no es asequible. Entonces tenemos que entender eso muy bien. Fenomenal, Carolina. Y también quiero hacerte otra pregunta que nos llega por otro canal. Em, Nos preguntan, ¿cuál está siendo el rol de la mujer en estos momentos en la industria de realidad virtual? ¿Está siendo más participativo respecto, pues, tú que has seguido toda esta evolución en tu propia carrera? Pues eso podemos hacer otra charla de otra hora, otro día. Ese es otro Pues, tema. pues yo creo que igual que en otro tipo de campos, ciertamente hay muchos cambios. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos se ve mucho porque también María va a hablar ahora cuando yo termine. También ella tiene una posición de liderazgo en Oculus, o claramente todas esas están cambiando. Desde el punto de vista académico, por ejemplo, os puedo comentar que una persona a mi nivel, no hay muchas mujeres a mi nivel, honestamente, directoras de centros de la magnitud de los centros que yo he dirigido en mi carrera, es que no ha habido casi ninguna. Ahora, hoy en día las cosas ya van cambiando, pero de todas formas, pues como todas estas cosas tenemos que evolucionar un poco. Yo creo que como mujeres somos más creativas en cierta forma, yo creo. También somos más, no sé cómo decirlo en español, como más cariñosas. Yo, por ejemplo, mis equipos siempre me han sido muy leales porque tenemos el equipo nuestro, es casi una familia, estamos todos muy bien integrados, lo cual siempre ayuda mucho a que cada uno se exprese su creatividad, que hagan sus proyectos como ellos quieran, y yo creo que por eso también nosotros progresamos bastante. No es una relación puramente de negocios, que es quizá un enfoque más masculino, y como este campo es tan interdisciplinario, yo creo que un poco, dijéramos, el toque femenino, el estereotípico toque femenino de tener un poco más de relaciones interpersonales, de ser un poquito, como digo yo, más cariñosa, eh, ser un poco más maternal con todos los que trabajan contigo. Yo creo que eso también ha ayudado mucho para cierto progreso. Desde el punto de vista técnico, un cerebro es un cerebro, lo mismo da que sea mujer o que sea hombre o que sea de esta raza o de aquella raza o que sea como sea, cerebros son cerebros, no veo ninguna diferencia. Es más quizá un poco el enfoque que a veces le damos a las relaciones estas interpersonales que nos ayuda por un lado, pero por otro lado a veces nos lo tomamos de forma más dura. Si alguien a lo mejor te dice algo, pues a lo mejor un hombre sale de la habitación y ni se acuerda. A lo mejor yo salgo y cuando me aguanto y a lo mejor salgo y luego después me da un ataque de nervios, pero ya fuera, ¿no? No en medio de, no en medio de la reunión. Y a veces pues eso
te cansa un poco a través de los años, pues llega un momento que todas estas cosas emocionales también te impactan un poco. Pero en fin, yo creo que las generaciones nuevas, por lo menos aquí en Estados Unidos, se está haciendo mucho esfuerzo para que se igualen ese tipo de cosas. Y yo creo que las generaciones que vienen ahora ya de 14, 15 años, cuando esas generaciones sean profesionales, yo creo que las cosas van a estar quizá un poco más tranquilas, porque ya todas las generaciones que hoy en día tienen de 60 años en adelante, ya ese tipo de profesionales ya no van a estar en ningún puesto, y ya yo creo que se va a hacer las cosas un poco más, que no va a ser un hecho, vamos, que no lo vamos ni a pensar, digo yo. Gracias, Carolina. Y una última pregunta para cerrar, aunque realmente es de lo que nos has hablado durante toda la charla, algún comentario adicional que quieras hacer, y es, ¿cómo crees que será o debería ser esta tecnología dentro de 20 años? Ya que ahora estamos viendo los productos de consumo que tú usabas y que ya conocías hace 20 años. Entonces, un poco tu opinión visionaria de cómo debería de ser o qué es lo que está por venir. Pues como yo comentaba antes, yo quiero que sea una tecnología que no nos demos cuenta de ellos, porque por ejemplo, los que tenéis más o menos de 35 años para arriba, hoy en día el teléfono móvil no nos, no nos interesa en cierta forma, no le damos ni nada. Pero si os acordáis, cuando salió el iPhone en el 2007, estuvimos casi un año todos enamorados de, uy, a ver, enséñamelo, y lo sacabas así como una novedad y apretabas cositas, anda, fíjate esto y fíjate aquello, y todos los que todavía no teníamos el iPhone estábamos todos celosos de los que tenían los iPhones y todas esas cosas. Pero hoy en día tenemos una diversidad tremenda de teléfonos, hasta incluso las tabletas, y van en nuestro bolsillo o van en nuestra carpeta, van en nuestro bolso, y cuando nos hace falta lo sacamos y cuando no nos hace falta no lo sacamos. Y en cierta forma nuestra vida en general, sobre todo la vida profesional, pero la familiar, depende mucho de los teléfonos móviles hoy en día, pero es una dependencia que no nos damos cuenta, que no nos molesta, que no nos pone estrés, porque no tengo que aprender a cómo usarlo y que se me enciende y que se me apaga y que aprieto esto y no funciona. Es muy transparente. Y yo creo que para mí esa sería la visión de realidad virtual, que llegáramos a un punto que es parte de nuestra vida diaria de una forma que es just natural, normal, no me molesta, ni siquiera me estoy dando cuenta de que lo estoy usando, pero lo uso cuando lo necesito, y cuando no lo necesito lo pongo aparte, donde sea, en mi cabeza, en el bolso o donde sea, pero no tengo que andar con media hora para encenderlo y otra media hora para apagarlo, y que se me desconecta y que no sé qué y que no sé cuántos. Muchas gracias, Carolina, por todo. Ha sido realmente fascinante tu charla, muy visionaria. Importante conocer la historia de la realidad virtual, pero sobre todo los pasos a seguir para pues, todas estas nuevas generaciones y en este boom que estamos viviendo de surgimiento de la realidad virtual. Te agradecemos enormemente en nombre de la asociación tu participación y ha sido un placer escucharte. Muy bien, bueno, muchas gracias por tenerme, y bueno, buenas tardes a todos ahí en Valencia, y espero que en un futuro pueda ir a veros a todos en persona. Porque además, Nos, en- como cosa curiosa, el oceanario de ahí de Valencia lo diseñó mi tío, el arquitecto Félix Candela, y siempre me gusta ir a verlo. Es precioso, pues nos encantará tenerte en presencia en alguna otra ocasión, Carolina, cuando la situación nos lo permita. Mientras tanto, Muy ha sido bien, un placer tenerte en la distancia y muchas gracias. muchas gracias. Adiós a todos. Muy bien, pues en unos minutos más continuaremos con nuestra siguiente ponente.